Sean todos ustedes muy bienvenidos a una clase más del Diplomado en Educación Superior, módulo 2, Redacción Científica. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Soy la docente magíster Rocío Escobar Cuellar. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a hablar sobre los elementos básicos de la redacción. Bueno, iniciamos con la frase de hoy. Si un hombre puede organizar sus ideas, entonces él puede escribir, ¿no? Robert Louis Stevenson. Bueno, así que hoy vamos a iniciar nuestra clase. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es redacción. ¿Qué es redacción? Bueno, la palabra redacción proviene del término latino redactio, el cual, bueno, hace referencia a la acción y efecto de redactar, que significa escribir alguna situación, algún suceso o explicación previamente pensada. Así que la redacción supone un importante conocimiento en poder establecer formas y sentidos que le den coherencia, cohesión textual a lo que se escribe. Creo que se fue el audio. Ahí estamos. Bueno, seguimos. Bueno, una vez que se ha organizado lo que es un esquema de aquellas ideas ya en la mente para poder realizar lo que es un escrito, el siguiente paso es definir cuáles son esas ideas principales y las ideas secundarias. Bueno, para que la solidez del escrito no se vea afectada, así por la falta de concentración de ideas, que bueno, a su vez no permitirá lo que es la correcta interpretación del asunto del texto. Así que, si bien es común relacionar a la redacción con lo que es la literatura artística, cualquier acto en el que se escriban palabras y se le dé sentido y orientación, siempre supone que se está empleando métodos de redacción. Así que el significado en latín es poner orden, organizar. Bueno, por lo que la redacción puede ser definida como el acto de ordenar esas palabras, ordenar esos pensamientos o las experiencias, ¿no? Con el fin de ser interpretada correctamente por cualquier persona que la lea. Así que mucho ojo antes de escribir lo que son los mismos artículos, monografías, tesis, etcétera, etcétera. Así que la redacción ha de referirse a ese sitio físico en donde todo lector o todo escritor o redactor va a escribir. Así que ha de ser la sucursal del periódico donde va a redactar o a escribir, en el caso de los periodistas, ¿no? Sus notas, por ejemplo. También el término redacción es aplicado para nombrar al grupo o al equipo de redactores que se encargan de lo que es la distribución de la información, ya sea en un medio impreso. Tips para la redacción o para una buena redacción, ya sea de un artículo, para redactar aquellos libros de investigación, monografías, tesis, etcétera, etcétera. Así que el escribir ha de ser el arte de poder plasmar esos pensamientos en un papel. Es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque requiere tiempo de aprendizaje, requiere mucho esfuerzo y destreza. Así que este proceso arduo busca pues llegar a las ideas abstractas a lo que es a un mundo más tangible. Aunque usualmente las ideas que se encuentren detrás sean buenas, una persona al escribir tienen esas ideas bien buenas, pero y una redacción clara y concisa, bueno, esta podría ser toda la diferencia entre lo que es un escrito enriquecedor y lo que es un tedioso y poco informativo. Así que existen algunas recomendaciones, bueno, para que la redacción vaya en lo que es la dirección más correcta. Ser breve. ¿A qué se refiere? Ser breve. Es una regla de oro, la podemos mencionar entre comillas, porque hay que mantenerlo simple. Una oración que esté estructurada, ya sea de manera simple, no tiene por qué reflejar lo que es un pensamiento simplista. Así que se trata de comunicar lo que son esas ideas
de manera más clara, crear oraciones cortas con las palabras necesarias. Si no necesitas una palabra, bueno, quítala de tu escrito. Nada puede ser peor que plasmar esas buenas ideas en demasiadas palabras. Otro tip para una buena redacción: claridad ante todo. Así que este no es el momento para hacer alarde, ya sea de los vastos vocabularios que uno aplica al realizar un escrito. Así que hay que procurar que las oraciones se entiendan a la perfección ya en la primera lectura. Hay que olvidarse de usar palabras rebuscadas, aplicar esas palabras con exagerismo o términos científicos para poder explicar lo que es un punto, ¿no? Podría parecer que, bueno, uno se va esforzando demasiado por quedar tal vez bien. Hay que ser bien selectivo con las palabras al momento de escribir esos pensamientos. Bueno, así que uno de los puntos o tips muy importantes es tener la claridad ante todo. Sé agradable. Toda redacción, esta sea excelente o una excelente redacción, ha de ser agradable a simple vista, pero hay que tener un contenido profundo, como una buena película. ¿Quién no ve una película? Y bueno, y muchas la ven docena de veces, ¿no? Así que, así de la misma manera, un escrito debe enganchar fácilmente a lo que es al lector, ofrecerle ese contenido atractivo y útil a la vez. Así que será agradable al momento de redactar. Piensa en lo que quieres comunicar. Bueno, antes de poner lo que es el lápiz en la hoja o tus dedos, ¿no? En el teclado, hay que pensar bien en lo que uno quiere transmitir. Cada afirmación debe de tener lo que es una tesis y una propuesta siempre de valor. Así que hay que pensar antes de lo que uno quiere comunicar. Ve al punto. Bueno, hay que olvidar de dar 1000 vueltas en el mismo asunto antes de presentar lo que es un trabajo de investigación o una tesis o un pensamiento. Bueno, ya que de hecho la idea principal debe estar en el primer párrafo. Cuando terminas con un planteamiento hay que luego dejarlo, ¿no? A la segunda. Así que hay que ir al punto, como dice. Usar frases activas. Las oraciones, bueno, que uno estructura, tienen que ser de forma más activa, tienen que ser mucho más dinámicas, que sean fáciles de leer. Como por ejemplo, Juan preparó la presentación, ¿no? A que sea la presentación fue preparada por Juan, ¿no? Tienen que ser fáciles de leer, fáciles de entender. Así que otro de los tips es usa frases activas. Una o la siguiente, ¿no? Usa las palabras correctas. Para realizar una buena redacción hay que evitar usar demasiado esos adverbios que terminan tal vez en mente, básicamente, esencialmente, completamente, ¿no? Asimismo, evita lo que es el uso de frases como en otras palabras. Por lo tanto, hay que quedarse con lo esencial. A eso se refiere, hay que usar palabras más correctas. Sé honesto, que es otro tip para realizar una buena redacción. Bueno, no le digas a la gente, por ejemplo, cómo viajar, ¿no? Muéstrale esas fotos de las vacaciones, tal vez. Bueno, si intenta ser, por ejemplo, grandiculente sobre temas que tal vez no dominas, podrías parecer un poco sincero. Así que en lugar de poder predicar, hay que compartir lo que uno ha aprendido de la manera más honesta. Bueno, a la gente, bueno, le encanta escuchar esas experiencias de otros. Así que antes de escribir o en el momento de escribir hay que ser honestos. Otro tips para una buena redacción.
obtén retroalimentación. Bueno, así que una idea no es nada sin una reacción. Así que las reacciones han de ser siempre oxígeno para la escritura. Hay que prepararse para recibir retroalimentación, tal vez como críticas, comentarios. Bueno, así uno pule, ¿no? Lo que es su trabajo. Así que no hay que rechazar esas críticas y comentarios que muchas veces son constructivas, ¿no? Otro tip para la redacción: limita los signos de puntuación. Y eso lo vamos a llevar a más adelante al poder estructurar o redactar lo que son los artículos, ¿no? Que son muy importantes al realizar los escritos, de la misma manera para poder escribir aquellas monografías, tesis, etcétera. Así que hay que limitarnos un poquito de esos signos de puntuación. Olvidarse de llenar todo ese texto con signos de exclamación. Muchos al realizar lo que son párrafos, bueno, están llenos de signos de exclamación. Bueno, existen otras formas más efectivas de poder mantener a los lectores que estén interesados en lo que les está comunicando. Así que son unos tips que les ha de ayudar para que, bueno, esa redacción, ese trabajo de investigación, bueno, esté al 100%, ¿no? Bueno, vamos a iniciar como primer punto la clase de hoy, ha de ser más de lo que es la redacción de párrafos. Bueno, todo trabajo de investigación se desarrolla por párrafos, ¿no? Así que los párrafos están separados entre sí por puntos y aparte, ¿no? Así que punto y aparte, que evidencian lo que es la transición del uno al otro. Bueno, con frecuencia el párrafo coincide con el apartado, pero en el caso de unidades de información largas y complejas, un párrafo puede estar integrado por 2 o 3 apartados, ¿no? Puede estar integrado, así que, e incluso más, ¿no? Serafini llama apartado al bloque de ideas que se separa de otro por medio de un punto y aparte, ¿no? Tipos de párrafos. Bueno, acá tenemos párrafo de enumeración, párrafo de secuencia, párrafo de comparación, párrafo de desarrollo de un concepto, párrafo de enunciado, solución de un problema, párrafo de causa y efecto, párrafo inductivo, deductivo y bueno, los párrafos de conclusiones y lo que son las recomendaciones, ¿no? Vamos a iniciar y vamos a explicar cada uno de ellos en qué consiste. Bueno, vamos a iniciar con el primero, párrafo de enumeración. ¿En qué consiste un párrafo de enumeración? Bueno, un párrafo de enumeración, bueno, está constituido por una lista de propiedades, bueno, que describen lo que es un mismo objeto, hecho o idea, y por una frase más organizadora, bueno, que esta ha de indicar al lector lo que es la estructura del párrafo, perdón. Así que existen muchos trabajos de investigación, ¿no? Muchos investigadores se olvidan de cómo inicia lo que es un párrafo, cuando culmina, ¿no? Existen muchos errores. Así que hoy en la clase vamos a ir viendo y cómo realizar un párrafo, ¿no? Para que éstas sean entendibles. Así que la frase organizadora puede aparecer antes o después de la lista y ser de 3 tipos: frase de recuento, frase de síntesis y frase de encuadramiento, que también está en lo que son los párrafos de enumeración. Acá tenemos un ejemplo, una frase reencuentro, ¿no? Bueno, en este caso, la frase organizadora dice cuántos elementos la siguen o la preceden. Por ejemplo, tenemos acá un tipo de párrafo de enumeración que es otro subtipo como la frase de recuento. Ejemplo,
Tengo 4 razones para estar contento, ¿no? La primera es, coma, la segunda es, no voy a ir explicando, la tercera es, la cuarta es, y bueno, ahí mencionamos. Otro ejemplo, la etiqueta del agua Buen Aire incluye los 3 elementos utilizados en las campañas publicitarias. Ahí vamos a ir mencionando, ¿no? Un sol que representa la vida, una hoja de árbol que simboliza la naturaleza y un cuerpo femenino esterilizado que recuerda la importancia y el placer de sentirse ligeros. Así que eso es un tipo de párrafo de enumeración, ¿no? Frase o también de síntesis. Bueno, en este caso, la frase organizadora anticipa o también recoge los contenidos de la lista, así representando cada elemento, ya sea en forma más breve. Acá tenemos un ejemplo de una frase de síntesis que está dentro de lo que son los párrafos de enumeración. Un ejemplo, las opiniones contra el humo llegan de muchos lugares, por ejemplo, de la Iglesia y de la Comunidad Europea. El obispo del EC, que anteriormente había criticado los telefonillos portátiles, ha arremetido ahora contra el vicio del cigarrillo. Quien fuma peca contra sí mismo y contra los demás. Por su parte, la Comisión de la CEE ha preparado un proyecto de resolución que prevé la prohibición absoluta de publicidad, tanto directa como indirecta, de los productos derivados del tabaco, ¿no? Es un tipo de párrafo de enumeración donde, bueno, acá tenemos lo que es la frase organizadora y acá la lista, ¿no? Cada una de ellas. Párrafo de enumeración. Bueno, el párrafo de enumeración, que es la frase de encuadramiento, el otro tipo, bueno, en este caso la frase organizadora permite intuir que seguirá lo que es una lista o bien sintetiza a la lista que la precede, pero no presenta lo que es un número que la resuma, ni pasa revista a cada uno de sus elementos. Acá tenemos un ejemplo. La tipología del intrusismo en la medicina es ciertamente muy variopinta. Hay quien se falsifica el título por sus propios medios. Por lo general, se trata de un suspendido que no tiene valor para confesar a la mujer o a los padres que no ha conseguido doctorarse. Hay quien, por lo contrario, lo compra a falsificadores organizadores, como la Universidad ProPace, de la que ha hablado recientemente la prensa. Y finalmente hay quien lo desprecia olímpicamente y ejerce la profesión sin inscribirse en el colegio. Acá tenemos una frase de encuadramiento. ¿Cómo se construye lo que es un párrafo de enumeración? El párrafo de enumeración requiere lo que es una buena organización de la información en la fase de lo que es la preescritura. Así que antes de empezar a escribir es bien oportuno precisar lo que es el listado, rellenado y lo que es un esquema de este siguiente tipo, la frase organizadora, ¿no? Vamos a ir mencionando que en los ejemplos teníamos las que estaban de color rojita, ¿no? La frase organizadora y la lista. Así que para relacionar aquellos elementos, ya sean entre sí, se pueden utilizar aquellos conectores que se refieran a lo que es a la posición de cada uno de los elementos en lo que es la lista, como por ejemplo, primero, segundo, tercero, o bien uno, el otro, el último, o terminando con lo contrario finalmente, o también además, luego, en fin, ¿no? Para terminar lo que es la lista y bueno, el lector entienda que el párrafo ha culminado. Así que, en muchos casos, para hacer lo que es más incisivo el texto con este tipo de párrafos de numeración, es muy oportuno ordenar de forma determinada aquellos elementos de la lista que se han de incorporar en este párrafo. Así que los criterios de organización pueden ser varios. Por ejemplo,
del más frecuente al más raro, ¿no? En cuanto a la lista, del más al menos importante, o del más extraño al más obvio, o del más alto al más bajo, o del más viejo al más joven, o del más antiguo al más reciente. Así que, obviamente, cada uno de estos criterios se puede aparecer ya en el texto final a través de los conectores no adecuados. Así que es aplicable únicamente a algunas situaciones para que el párrafo resulte equilibrado, podemos decir en otras palabras, hay que tratar de poder desarrollar los elementos de una lista del mismo modo. Así que es preciso evitar lo que es la utilización de tres palabras para uno o de tres reglones para el otro. Así que entre los elementos de la lista, bueno, que uno emplea es preferiblemente el mismo signo de puntuación. El coma para la lista de palabras o frases breves, ¿no? Como punto y coma, o para lo que son las frases de longitud intermedia, o punto para periodos largos y complejos. Así que en algunos casos lo que es cuando la información es muy rica, la frase organizadora relaciona entre sí varios párrafos, ¿no? Uno para cada elemento de la lista. Así que tenemos, seguimos, existen errores más comunes. Acá tenemos escritores que desean realizar lo que son sus párrafos, ¿no? En la manera de enumeración. Los errores más comunes que cometen es la ausencia de la frase organizadora. Presencia de contradicción entre la frase organizadora y la lista. Hola, ¿ahí sí me escuchan? Hola, hola. Yo creo que sí. Escucha bien, Luis. Bueno. Entre los, Ya se escucha normal. ya. Entre los errores más comunes para lo que es la construcción de un párrafo de numeración es la redundancia de los elementos de la lista, una falta de orden entre los elementos de la lista, omisión o incoherencia en el uso de la puntuación, así que es muy importante, ¿no? Estructura diferente de los elementos enumerados, así que tenemos una forma de poder estructurar, ¿no? La frase organizadora y la lista. De los ejemplos, bueno, que hemos ido mencionando y que el párrafo de enumeración existe, ¿no? Frase de reencuentro, fase de síntesis, fase de encuadramiento, ¿no? Esa es la forma de cómo construir ese tipo de párrafo de enumeración que la pueden aplicar a ver, ¿no? Qué características presenta tal vez en un X trabajo, pueden ir mencionando y ya tienen estructurar lo que es un párrafo de enumeración. Otro tipo de párrafo que pueden ustedes aplicar a la estructura lo que son sus marcos teóricos, marcos metodológicos, ¿no? En sus monografías como para estructurar lo que son los artículos o el informe académico respectivamente. Así que el siguiente es el párrafo de secuencia. El párrafo de secuencia, bueno, es un caso particular del párrafo de enumeración. Acá los elementos se presentan por separado, pero además también se ordenan según lo que es un criterio más explícito, como por ejemplo cronológico, que así que este tipo de párrafos se encuentra más con frecuencia en lo que son los tipos textos de tipo científico. Así que es un tipo de las instrucciones más operativas para la resolución de un problema, ¿sí? Así que el párrafo de secuencia, los elementos se presentan a menudo ya más en un orden temporal. El orden se ha de explicar por medio de números o letras sucesivos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cómo se construye? Tenemos acá una lista. Antes de empezar a escribir, es útil preparar lo que es un esquema, ¿no? Como el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? Así que existe y las fases principales, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no?
Existe una principal dificultad en lo que es esta construcción de párrafo de secuencia, que consiste en comprender bien el proceso que se describe y hay que presentarlo más con precisión. Así que el número ideal de fases siempre depende, ¿no?, de la complejidad del proceso. Así que cada una de las fases puede articularse a su vez por medio de una nueva secuencia interna. Así que las fases que corresponden a los distintos elementos de la secuencia deben de estar construidas del mismo modo, como por ejemplo ha de optarse entre presentar todos los verbos de la secuencia en infinitivo, o bien en indicativo o en subjuntivo. Así que en el caso de emplear indicativo puede optarse por una forma impersonal o bien por la segunda persona, que es del singular o del plural. Existen algunos errores más comunes para poder estructurar lo que es un párrafo de secuencia: omitir una frase del proceso o bien invertir el orden correcto de dos fases, ¿no? Y si existe este error, bueno, ya no sería un párrafo de secuencia, o utilizar lo que es un nivel de detalle distinto en la descripción de, de las diferentes fases. Así que si uno de estos, bueno, errores se cometen, ya no es un tipo de párrafo de secuencia. Párrafo de comparación, o también denominado de contraste. Bueno, este párrafo de comparación eh, indica las semejanzas, las diferencias entre dos o más objetos o situaciones, o podemos hablar de ideas, personas, en las cuales vamos a ir comparándolos según cierto número de categorías. Así que, en general, un párrafo de comparación o de contraste está introducido por una frase que presenta los dos o más objetos que se someten a comparación. Así que hay después de dos tipos de esquema general que, bueno, desarrolla lo que es un párrafo de estas características, ¿no? Ahí vamos a ir viendo una de ellas, por ejemplo, en el desarrollo por descripciones contrapuestas. Así que cada una de las categorías se analiza por separado, ¿ya? Comparando los dos o más objetos y mostrando sus diferencias. El párrafo finaliza cuando se han agotado las categorías de comparación. Acá tenemos un ejemplo de un párrafo de comparación o de contraste. Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos, ¿no? Acá tenemos a la primera categoría, ¿no? O al primer objeto. Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo y conocer mejor a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que ya estaban implícitos en su interior, aunque ocultos, ¿no? Hablamos del primer objeto, que sería el objeto A, Sócrates, y esta la podemos ir categorizando como objeto B. Y vamos a ir mencionando de la misma característica, ¿no?, que menciona Sócrates. Mientras que los sofistas se proponen como finalidad el enseñar a hablar bien sobre eso. No importa qué tema, ¿no? Vamos a seguir otra categoría, ¿no?, del mismo objeto. El diálogo socrático estimula a buscar la verdad y el bien, en tanto que los sofistas enseñan habilidades oratorias útiles para conseguir el éxito en la vida de la polis. Volvemos a hablar otra categoría, ¿no?, del primer objeto, que sería Sócrates. El conocimiento del bien tiene como consecuencia para Sócrates un conocimiento éticamente correcto, mientras que los sofistas no se plantean el problema de la moral, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de acuerdo al desarrollo por descripciones contrapuestas, ¿no?, de párrafo de comparación o de contraste. La siguiente, que es en el desarrollo por descripciones separadas. Así que cada objeto es analizado por separado. Así que se construyen de esta forma dos frases
o dos párrafos que tienen una estructura idéntica con los términos, ¿no? De la comparación presentada ya sea en forma paralela. Tenemos acá el ejemplo del mismo, ¿no? Del mismo ejemplo descrito anteriormente. Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos. Vamos a ir mencionando la primera categoría, ¿no? Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocer mejor a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que estaban implícitos en su interior, aunque ocultos. El diálogo socrático estimula a buscar la verdad y el bien y tiene como consecuencia un comportamiento éticamente correcto. Bueno, vamos a hablar de la segunda categoría, ¿no? En cambio, los sofistas se proponen como finalidad el enseñar a hablar bien sobre no importa qué tema, enseñan habilidades oratorias útiles para conseguir el éxito en la vida de la polis. Los sofistas no se plantean el problema de la moral. Bueno, acá en lo que es el desarrollo por descripciones separadas, vamos a ir analizando de forma separada cada categoría de cada objeto. El objeto, podemos mencionando que Sócrates, objeto A, los sofistas, objeto B, ¿no? Y cada uno en forma general va a ir mencionando la categoría de cada uno de ellos. En cambio, en la siguiente analizamos las categorías, ¿no? Las características. Hablamos, por ejemplo, de cómo ayudan a conocer al discípulo, que menciona Sócrates, de la misma manera los sofistas, de esa misma característica. Otra característica que menciona Sócrates y de la misma característica ha de hablar, ¿no? Los sofistas. Otra característica u otra categoría. Así que vamos a ir viendo de cómo se construye lo que es un párrafo de comparación o de contraste. Bueno, un párrafo de este tipo ha de exigir lo que es una buena organización de la información, ya sea en la fase de lo que es la preescritura. Así que es necesario siempre distinguir tres tipos de elementos: los objetos de la comparación, las categorías, bueno, por las que se establece dicha comparación, ¿no? Tenemos acá en el cuadrito, y las características que han de surgir de cada una de ellas. Así que todas estas informaciones se ha de organizar por medio de este cuadro, ¿no? De objetos y categorías, en el que, bueno, van a aparecer en columna de categorías, y, bueno, las características de los objetos, ¿no? Por separado. Y en las líneas las categorías separadas, ¿no? Objeto A, objeto B. Y con los ejemplos que fuimos mencionando de Sócrates y los sofistas, bueno, sería nuestra categoría A, Sócrates y los sofistas, ¿no? Hablamos de la categoría 1 que menciona Sócrates, que menciona los sofistas. Y otra categoría, bueno, quieren hablar tal vez de la vida, que menciona objeto A, que menciona objeto B. Otra categoría que, bueno, concepto, por ejemplo, que no sea que es un concepto tal vez que es anatomía. Bueno, para un autor tendrá una definición, objeto B tendrá otra definición, de la misma manera otra categoría, ¿no? Y vamos a ir armando lo que es un párrafo de comparaciones de contrastes. Así que si se elige este método de lo que son las descripciones contrapuestas, se desarrolla el párrafo leyendo el cuadro del modo siguiente: objeto A, objeto B, ¿no? Vamos a ir intercalando. Va a hablar de la categoría A1, A2, ¿no? O A2, AB, A3, B3, 4A, no, A4, B4, ¿no? Así que si se elige lo que es el método de las descripciones separadas, en cambio sería objeto A, A1, A2, A3, A4, ¿no? Categoría A1, categoría 2, de la misma manera. Si hablamos del objeto B, sería B1, B2, B3, B4. Así que cuando se compara entre sí dos únicos objetos, ya sea en el caso más común, las descripciones contrapuestas resultan en general más legibles. Así que en cambio, cuando los objetos son tres o más, bueno, las descripciones separadas resultan más claras. Así que es
una sugerencia, ¿no? Para poder estructurar los dos tipos, ¿no? Que fuimos mencionando, descripciones por separado o descripciones contrapuestas de este tipo de párrafos de comparación. Los errores más comunes. Bueno, cuando uno quiere estructurar, ¿no?, su párrafo de tipo de comparación o de contraste, ¿cuáles son los errores más comunes? Olvidar un término de comparación para uno de los objetos comparados. Bueno, con ello se rompe lo que es la simetría y el texto resulta incomprensible cuando no existe una categoría, ¿no? Si hablamos de un objeto B y habla de la categoría A y el objeto B no habla de ello, bueno, se rompe. Ya no sería lo que es un párrafo de comparación. Otro error más común es el construir el párrafo de forma asimétrica, es decir, en descripciones separadas, invertir el orden de las categorías, en descripciones contrapuestas, invertir lo que es el orden de los objetivos. En esos casos, bueno, también ya no es un párrafo de comparación. U omitir lo que es el planteamiento de comparación o de contraste, es decir, prescindir de una frase marco que indique de forma clara cuáles son los objetos que se van a comparar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno construye lo que es un párrafo de comparación. Intercambiar las categorías, olvidarse de una categoría, ¿no?, de un objeto B o de un objeto A. Así que evitar esos errores. Otro tipo de párrafo que tenemos, el párrafo de desarrollo de un concepto. Es el párrafo de desarrollo de un concepto. Bueno, en el párrafo de desarrollo de un concepto se da lo que es una idea principal. Esta es enunciada de forma explícita, que posteriormente se realiza por medio de ejemplos o argumentaciones. Así que las formaciones de apoyo implican, aclaran, dan detalles o ilustran lo que es la afirmación principal, ¿no? Así que este tipo de párrafo es muy frecuente en todos los tipos de prosa. Así que en el párrafo de lo que es el desarrollo de un concepto está presente lo que es una idea principal. Bueno, que por lo general ha de aparecer al principio o al final del párrafo. Así que los elementos que la desarrollan han de estar constituidos por palabras aisladas, tal vez usar frases breves, periodos enteros o incluso párrafos complejos. Acá tenemos un ejemplo de un párrafo de desarrollo de un concepto, ¿no? Un ejemplo que es bien entendible. La jirafa posee una anatomía extraordinaria, ¿no?, que sería como una idea principal y bueno, vamos a ir desglosando este párrafo, ¿no?, o esta idea principal. Mencionamos, tiene un cuello larguísimo y cada ejemplar posee un pelaje exclusivo, diferente del de sus semejantes. Las manchas de la piel son como nuestras huellas dactilares. Su desproporcionamiento cuello tiene como el nuestro, ¿no? Tan solo 7 vértebras, pero muy alargadas. Finalmente, de la cabeza del macho sobresalen unos extraños cuernecillos con los que golpea a sus rivales en celo. Punto aparte, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un tipo de párrafo de desarrollo de concepto. Bueno, también en este caso es necesaria lo que es una buena organización para lo que es construir, ¿no?, lo que es este tipo de párrafo de concepto, una buena organización de la información. Así que en la fase de preescritura, antes de poder empezar a poder escribir, conviene construir lo que es este esquema, ¿no?, que tenemos acá. La idea principal, que sería la jirafa posee una anatomía extraordinaria. Y bueno, los ejemplos o argumentos, vamos a ir hablando cada uno de ellos, que en el ejemplo acá tenemos, ¿no? Tiene un cuello larguísimo, coma, ¿no? Tiene ejemplar, posee un pelaje exclusivo, coma. Fueran los ejemplos argumentativos de un párrafo de desarrollo de un concepto. ¿Cuáles son los errores
más comunes para poder estructurar lo que es este tipo de párrafo. Así que para poder estructurar este tipo de desarrollo, párrafo de desarrollo de un concepto, es importante destacar mucho la idea principal, siempre por medio de un breve periodo, colocando al inicio o bien al final del párrafo, ¿no? Así que existen textos narrativos, periodísticos, es frecuente encontrar la idea principal al final. Bueno, cuando se requiere o se quiere facilitar lo que es la comprensión del lector. Por ejemplo, en lo que son los casos de textos técnicos, se aconseja colocar lo que es la idea principal al principio del párrafo. Así que los elementos que desarrollan lo que es la idea central deben de ser siempre presentados siguiendo lo que es un orden determinado, por ejemplo, atendiendo a su importancia o a sus dimensiones, ¿no? En el caso de lo que es los elementos de longitud distinta, siempre conviene colocar lo más breve al comienzo, ¿no? Y el más largo al final. De este modo, el lector, bueno, podrá relacionarlo más fácilmente con lo que es la idea principal. Así que los modos de relacionar lo que es la idea principal con los ejemplos y los argumentos y estos no entre sí son múltiples. Así que a menudo se introduce lo que es la serie de ejemplos con la expresión en efecto. Son asimismo frecuentes lo que son esas expresiones de relación del tipo de cómo se ha explicado antes, añadiremos ahora, ¿no? Y finalizamos, ¿no? Así terminamos lo que es el párrafo con un punto aparte, un punto final. Y en los errores más comunes es la falta de evidenciación de la idea principal. Bueno, esta que no aparece, ¿no? Destacada suficientemente en lo que es el interior del párrafo. Esta situación se da sobre todo cuando se escriben impresiones y pensamientos de forma improvisada, sin releer lo ya escrito y sin reunir en un cuadro adecuado las diferentes partes, ¿no? Que es eh, uno de los errores, ¿no? Para poder estructurar lo que es un párrafo de desarrollo de un concepto. Y el segundo error, presencia de ejemplos, bueno, que contradicen la idea principal o que no contribuyen a su aclaración. Así que se genera así un texto confuso, incoherente y poco desarrollado. Así que son uno de los errores más comunes que, bueno, se ven cuando uno desarrolla o estructura un tipo de párrafo de desarrollo de un concepto. Otro tipo de párrafo, que es el párrafo de enunciado, también de solución de un problema, ¿no? El párrafo de enunciado o de solución emplea la forma retórica de plantear y posteriormente resolver un problema para desarrollar lo que es un tema dado. Se utiliza en escritos descriptivos y también en los tipos científicos. Así que este tipo de párrafo está constituido por dos partes. En la primera se presenta lo que es el problema. En la segunda vamos a realizar lo que es una exposición de la solución. Así que este esquema ha de admitir algunas variantes. De forma completa, el problema se expresa con claridad y va seguido por una solución igualmente explícita. O otro tipo de contraposición de soluciones, ¿no? El problema se expresa con claridad, pero va seguido por hipótesis de solución contrapuestas. De omisión de solución. Acá se expresa lo que es el problema, pero la solución queda sobreentendida. De omisión del problema. Bueno, acá se expresa lo que es la solución, pero se sobreentiende lo que es el problema, ¿ya? Así que en ocasiones el enunciado del problema se va a ir descomponiendo posteriormente lo que es en una premisa o en un marco, ¿no? Queda
algunas informaciones necesarias para plantear lo que es el problema. Seguida siempre está por una pregunta. Así se expone el problema de forma explícita. A veces la pregunta queda sobreentendida y solo aparece la premisa. Así que vamos a ir viendo un ejemplo de un tipo de párrafo de enunciado o solución de un problema. En primavera, algunas personas padecen una forma particular de alergia, llamada comúnmente fiebre del heno. ¿Cómo deben comportarse? ¿No? Tenemos aquí una pregunta. Para resolver sus problemas de forma radical, tendrían que trasladarse a una zona en la que no se diera en esa estación la difusión del polen nocivo, dado que tal solución resulta difícil en la práctica. Para disminuir las molestias pueden A. Evitar la exposición prolongada al aire libre, B. Tomar fármacos, ¿no?, antihistamínicos. Es un ejemplo de un párrafo de enunciado. ¿Y cómo se construye el párrafo de enunciado o solución de problema, también denominado, ¿no? Acá exige centrar lo que es la atención en el problema, ¿ya? Y la elección de una de las 4 formas, ¿no?, descritas anteriormente. Así que el contenido del párrafo puede esquematizarse como inicio, problema o premisa marco. Acá tenemos, ¿no? K. Sería esta la premisa. Una pregunta. Tenemos acá la pregunta, ¿no? ¿Cómo deben comportarse? Y la solución de esta, ¿no? Esta es una estructura que les ayudará a poder construir lo que es un tipo de párrafo de enunciado. Que esta se aplica a lo que es el planteamiento del problema, ¿no? La pueden ir observando de esta manera. Así que el párrafo resulta más legible en lo que es en la forma completa, pero en ocasiones puede resultar tal vez excesivamente pesado. Por ese motivo normalmente se omite la pregunta en algunos casos. Así que la forma con omisión de problema es preferible, en especial cuando en el contexto ya sea del escrito la situación ha de resultar lo bastante más explícita, ¿no? En esos casos podemos ir omitiendo lo que es el problema. Los errores más comunes. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen, ¿no?, al estructurar lo que es un párrafo de enunciado o solución de un problema? 1. Omitir la premisa marco, o bien omitir lo que es la descripción del problema que se ha de resolver. En esos casos, bueno, ya no sería lo que es un párrafo de enunciado, ¿no? Cuando el texto no nos ayuda a deducir cuál es el contenido. O 2. Dar una solución insatisfactoria al problema planteado. Esto por no resultar pertinente o bien por no estar relacionada claramente con la pregunta. En esos casos, bueno, tampoco ya sería lo que es un párrafo de enunciado. Así que evitar cometer este tipo de errores al construir lo que es un párrafo de enunciado. Otro tipo de párrafo, que es el párrafo de causa y efecto. Bueno, el párrafo de causa y efecto, este tipo de párrafo es organizado de causa y efecto, presenta lo que es un acontecimiento o una situación seguido por las razones que lo han causado. Así que se encuentra con frecuencia en textos más argumentativos. Bueno, así que este tipo de párrafo se contraponen frases, periodos o apartados que presentan una relación de causa-efecto. La descripción de la causa puede predecir o bien seguir a la del efecto. Tenemos acá un ejemplo, de un párrafo de causa y efecto. Por ejemplo, en el Renacimiento recibieron un gran impulso los viajes marítimos a largas distancias, que llevaron al descubrimiento del Nuevo Mundo, los viajes y las exploraciones, cuyos principales promotores fueron los portugueses y los españoles.
se vieron estimulados por la renovada confianza del hombre en sus capacidades. A esta sed de aventura se añadieron otras razones más concretas: la necesidad de mercados más amplios, la política expansionista de los nuevos estados nacionales y la caída de Constantinopla en mano de los turcos, que significaba una amenaza para la vía tradicional del tráfico con el Oriente. Acá tenemos un ejemplo de un párrafo de causa y efecto, ¿no? Así, ¿cómo se construye este tipo de párrafo? Exige acá destacar de forma más clara la relación de causa y efecto. Así que entre varias ideas o hechos, y posteriormente elegir entre anteponer lo que es la descripción del efecto o bien de la causa. La estructura es esta, ¿no? Vamos a ir escribiendo cuáles son las causas, efecto, o bien iniciamos con el efecto y las causas, como tenemos acá el ejemplo, ¿no? Las causas y terminan con los efectos. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al estructurar lo que es un tipo de párrafo de causa-efecto? Así que en algunas ocasiones es necesario describir más de un efecto. Bueno, es una de las recomendaciones. ¿Y cuáles son los errores más comunes? 1. Describir una relación de causa-efecto poco convincente. Bueno, se presentan unos elementos con una relación de causa-efecto sin que tal relación resulte explícita. A veces se trata únicamente de una sucesión temporal. 2. Introducir entre las causas elementos que no contribuyen al efecto. Así que en párrafos bien estructurados están presentes elementos descriptivos, colaterales, que pueden eliminarse porque si bien se examinan, bueno, no determinan lo que es el efecto. ¿Ya? Así que hay que evitar cometer este tipo de errores al poder estructurar o al estructurar lo que son este tipo de párrafos de causa y efecto. Bueno, acá lo tengo un data, creo que se me perdió, es de lo que es la introducción. Voy a hablar un poquito de lo que es tipo de introducción. Es uno de los tipos de párrafos que también se aplican al poder estructurar lo que es un escrito, un artículo, una monografía, ¿no? Las introducciones y las conclusiones, bueno, son también párrafos que están especialmente difíciles y comprometidos, ¿no? A menudo oímos decir que el párrafo introductorio es el que cuesta más, mayor trabajo, ya sea por la necesidad de superar lo que es el obstáculo, ¿no? Del folio en blanco. Así que ya porque normalmente tiene un contenido importante. En la introducción vamos a ir indicando lo que es el problema, plantear la tesis, ¿no? Por qué uno está escribiendo. Ya finalmente porque en el escritor presenta su estilo de forma análoga. Las conclusiones también tienen un último y significado mensaje, bueno, que a menudo resume todo el texto. Así que en realidad puede abordarse en primero y bien el último, ¿no? Así que un párrafo de una introducción, cuando el cuerpo del escrito está ya concluido, la introducción y la conclusión siguen sus propias convenciones, que en parte ha de diferir, ¿no? En la del resto del escrito. Así que el inicio ya de un artículo, vamos a ir hablando de ello, tiene que resultar atractivo, tiene que resultar eficaz, pues de otro modo el lector pasará a otro texto. El final ha de resultar agradable, pero para dejar un buen recuerdo, ¿no? Así que algunas de estas introducciones y conclusiones pueden utilizarse, ¿no? En todo tipo de textos. Así que existen tipos de introducción, ¿no? Vamos a ir hablando, escribiendo acá. Acá vamos a ir mencionando tipos, ¿no? Vamos a ir viendo, vamos a ir insertando. Existen 6 tipos de introducción.
Vamos a ir mencionando cada uno de ellos, vamos a ir escribiendo. Tenemos la introducción de síntesis. El otro tipo de introducción, que es la introducción con anécdotas. Introducción con breves afirmaciones. Y tenemos introducción cita, ¿no? Una introducción interrogante y analogía. Bueno, ¿en qué consisten estos tipos de introducción? Una introducción de síntesis, bueno, es una de las que más frecuentemente se usa, ¿no? Es todo tipo de texto, así que en ella vamos a ir resumiendo un poquito cuál es el tema o lo que es la tesis del escrito, ¿no? Usualmente este es aplicado en lo que son los trabajos de investigación, vemos a inicio en una monografía, en una tesis, en un artículo. Así que este tipo de introducción ofrece lo que es la ventaja de dar de forma rápida informaciones esenciales sobre el contenido del texto. Bueno, es un tipo de introducción de síntesis, ¿no? Pero con el defecto de hacerlo previsible y en ocasiones un poco reiterativo. Así que es un tipo de introducción que muchos de nosotros la conocemos. Y el otro tipo de introducción es con anécdotas. Este tipo de introducción, acá las introducciones, bueno, que incluyen una anécdota, un hecho, una historia, atraen, también implican al lector, así que siempre es muy interesado en hechos concretos, en experiencias individuales, etcétera, etcétera. Y el otro tipo de introducción, que son la introducción con breves afirmaciones. Bueno, la introducción con breves afirmaciones, bueno, es muy típica de un estilo periodístico, fragmentado, bueno, que está constituida por frases breves que están formadas por pocas palabras y en ocasiones son aplicados sin verbo, así que ha de ser o es sintética y efectiva, pero puede resultar también en algunos momentos incomprensible si se lee aisladamente este tipo de introducciones con breves afirmaciones. Introducción cita. Introducción cita es una de las formas más utilizadas, más eficaces para atraer lo que es la atención del lector. Esto puede tratarse de un proverbio, de unos versos de un poeta, de una frase tal vez pronunciada o escrita por una persona más o menos famosa, ¿no? Así que es importante que el contenido de la cita se ajuste siempre de manera no forzada, ya sea en esos textos escritos. Esto es una introducción cita. El otro tipo de introducción, que es la introducción interrogante, este tipo de introducción plantea lo que es un problema. Así que el texto posterior escribe su desarrollo y en ocasiones añade otros interrogantes, bueno, que ilustran los diferentes aspectos de la cuestión inicial. Así que en este tipo de introducción, como la anterior introducción de cita, tiene la ventaja de la inmediatez, así que el escrito siempre aborda su asunto principal desde el inicio de la forma más directa posible. Y la última o el último tipo de introducción, que es introducción analogía. Bueno, este tipo de introducción establece lo que es una comparación entre el tema del escrito y otra situación, así que su objetivo de este tipo de introducción es explicar el problema, siempre aprovechando un contexto similar que sea capaz de atraer lo que es la atención inicial de todo lector.
En estos son los 5 o 6 tipos de introducciones que existen, las que nosotros habitualmente conocemos: la introducción de síntesis, introducciones con breves afirmaciones, ¿no?, anécdotas, y las otras que, bueno, son aplicadas en lo que son en más estilos periodísticos, ¿no? Y bueno, estos son los tipos de introducciones o párrafos, ¿no?, en introducciones. Conclusiones, ¿no? Conclusiones. El párrafo acá, muchos vemos que una conclusión está constituida también por párrafos, ¿no? Es decir, que el párrafo que concluye un escrito tiene como el introductorio una función particular. Esto la de dejar un buen recuerdo, enviar un póster, mensaje que, bueno, resuma el sentido del escrito y dar a lo que es a la lectura un sentido de plenitud. Así que existen también tipos de conclusiones. Vamos a ir viendo cada una de ellas también. Conclusión de síntesis. Vamos a ir insertando, vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Tenemos un párrafo y el otro tipo de conclusiones es de síntesis. Es un tipo, ¿no? Vamos a ir viendo. Y el segundo, que es conclusión con anécdota. ¿No? Y tenemos conclusión con breves afirmaciones. Afirmaciones. Y una conclusión cita. Conclusión interrogante. Una conclusión analógica o de analogía. No es otro tipo de conclusiones, ¿no?, que vamos a ir, bueno, explicando también en qué consiste cada una de ellas. Vamos a ir viendo acá. Vamos a ir hablando del primero. Conclusión de síntesis. ¿En qué consiste este tipo de conclusión de síntesis? Bueno, esta conclusión es muy común en todos los tipos de escritos. Aquí, bueno, vamos a presentar lo que es un breve resumen de lo que son las principales ideas del escrito, que son aplicadas en lo que son los trabajos de investigación, ¿no? Conclusiones con anécdota. Es este tipo de conclusión, ya sea con una anécdota, una historia, un hecho concreto, una imagen afortunada. Bueno, recupera el hilo de todo el texto a través de elementos narrativos, visuales, que atraen lo que es la fantasía, lo que es la imaginación de un lector, siempre dejándole lo que es un buen recuerdo del escrito. Es un tipo de conclusión con anécdota. Este tipo de conclusión, ¿qué es conclusión con breves afirmaciones? Del mismo modo que puede construirse lo que es la introducción a partir de una frase breve. Acá existe una conclusión con breves afirmaciones. Así que este tipo de conclusión sigue lo que es un periodo que representa el verdadero final de un texto y se plantea como un eco. Así que una resonancia que profundiza en él. Bueno, a menudo este tipo de conclusiones, que es, entre comillas, podemos mencionar, añadido, está constituido por un fragmento, una frase sin verbo explícito. No es un tipo de conclusión con breves afirmaciones. Conclusión cita. También en la conclusión de un escritor, bueno, es posible utilizar citas de todos los tipos, siempre que, bueno, se adapten lo que es al tema que uno está tratando, ¿no? Es un tipo de conclusión cita, una conclusión interrogante.
Acá la conclusión interrogante plantea lo que es al final del escrito las cuestiones que no fueron resueltas, ¿no? Los problemas abiertos a las hipótesis de futuro. Conclusión, analogía. Bueno, la conclusión analogía establece lo que es una diferencia entre el tema tratado y una situación que ofrece una similitud con él. Así que únicamente en el párrafo de conclusión se trata de una última imagen o idea que se utiliza para poder reforzar los asuntos, bueno, que fueron tratados en el escrito, ¿no? Así que son muy importantes estos tipos de párrafos, bueno, las cuales también muchos de nosotros aplicamos y vamos a ir aplicando al realizar un escrito de un trabajo, ya sea de monografía, de artículo, tesis, ¿no? Como son las conclusiones de síntesis que acá podemos ir viendo. Bueno, esos son los tipos de párrafos que, bueno, cada uno de ustedes al estructurar lo que es un marco teórico, su estado de arte, la pueden ir aplicando, bueno, para que esas también sean entendibles, ¿no? Ya que un párrafo que no tiene, inicia con un objeto, hablamos de un objeto y las categorías, bueno, no se relacionan uno o el lector mismo no entiende, ¿no? Uno coloca un punto final y menciona, bueno, acá concluye mi párrafo, pero pueden ver que existen tipos de párrafos que ayudan la misma comprensión del lector, ¿no? Que haya, por ejemplo, una buena reacción entre lo que es el mismo escrito. Bueno, acá concluimos lo que es el tema de párrafos. Si existe alguna duda, bueno, la vamos a ir respondiendo. Bueno, acá tenemos 23, ¿no? 23 participantes en línea. Yo creo que quedó claro en cuanto a lo que es los tipos de párrafos, ¿no? Que es muy importante. Punto central para poder escribir lo que es un texto. Yo creo que nadie toma la palabra, yo creo que vamos a ir continuando con la clase, con otro tema. Vamos a hablar un poquito de lo que es el planteamiento del problema. Bueno, iniciamos. Esto va a ser un reforzamiento para que ustedes, ¿no?, estructuren lo que son sus monografías con el mismo reglamento que se les, bueno, otorgó en el WhatsApp. Para realizar lo que es un trabajo de investigación, lo primero que uno debe realizar es observar el fenómeno. No se le pide algo que a la final y en el proceso no termina todo trabajo de investigación. Hay que identificar el problema. Hay que manejar esas variables, ¿no? Seleccionar el problema a través de un planteamiento de problema, donde vamos a ir viendo los objetivos del tipo de investigación para poder estructurar lo que es el mismo marco teórico, ¿no? Sí, vamos a ir delimitando lo que es el tiempo, espacio, para formular lo que es el problema. Así que vamos a ir hablando un poquito de ello. Es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una parte fundamental del proceso de investigación. Pues bueno, acá vamos a determinar bien causas, y a ver si los participantes también escuchan el ruido de fondo.
No, ¿verdad? Dicen, alguien no ha pagado su Bueno, hay alguien que está con audio, a ver, vamos a fijarnos acá en plataforma. No. Sí, sí, pero... Hola, hola. ¿Se escucha bien? Hola. ¿Ahora sí me escuchan bien? Hola Lisa, buenas noches. ¿Cómo Se está? escucha como habría grillos ahí en su fondo de su micrófono. Puede estar fallando, ¿no? Estaba bien. ¿Inició recién el ruido o estaba desde inicio de clase? No, decir nomás, licenciada. Está Sí, empeorando, recién desde el inicio se escuchaba leve, pero a medida que va pasando ahí aumenta más el ruido. Ya. A ver, voy a disminuir. ¿Sigue? Hola, hola. Sí, continúa con con el sonido. ¿Qué puede ser? Ahora, qué raro. Pero no hay ningún ruido. Creo que esa clase vamos a terminar, no creo que sea mucho la interferencia. O no, no se escucha bien mi voz. Pese al ruido, licenciada, se escucha, pero de los demás compañeros que están a larga distancia y que tienen mala señal, puede ser que perjudique un poco, licenciada. Tal vez será el clima. Listen, Será el clima. listen, Dígame, paz. ¿se entiende? ¿Entiende quechua? Ari. Chuita, se escucha, listen, no sé, terminaremos no ya. Bueno, está bien, continuamos. Sí, Entonces, para la siguiente clase, tal vez será el micrófono o para las otras personas. Bueno, dicen que se escuche bien. Será tal vez el no, clima. Creo que es el clima. Acá en se Yayagua. entiende cuando listen. Ya, entonces continuamos. Creo que Sí, para las... adelante, listen. Bueno, vamos a terminar con lo que es el planteamiento del problema. Vamos a hacer un poquito, vamos a explicar en forma general. Les va a ayudar mucho para poder estructurar su propio planteamiento del problema en su monografía. Así que fuimos mencionando que el planteamiento del problema es una parte fundamental del proceso de investigación, pues acá vamos a determinar y encauzar todas las acciones que se han de seguir posteriormente. ¿Ya? Planteamiento del problema. Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, menciona a Croft, ¿no? Publicado en 1967. Así que, si tienen y la escriben de forma correcta, lo que es su planteamiento del problema, menciona él, está parcialmente resuelto. Elementos del planteamiento: definición y delimitación del problema, preguntas de investigación, los objetivos, justificación, aspectos éticos, bueno, se incluyen en las justificaciones. Y les quiero
y quiero que queden claro que en nuestro trabajo de monografía no hay justificación, así que se libraron de ellos, ¿no? No van a hacer justificación, solo ha de existir lo que es la delimitación del problema, lo que es el planteamiento del problema, finalizando con lo que es una breve pregunta, y fuimos mencionando anteriormente, ¿no? En cuanto a los tipos de párrafos, de preguntas, van a ir aplicando ello, una pregunta de investigación en interrogación y sus objetivos, objetivo general y objetivos específicos. ¿Por qué es tan importante el planteamiento del problema? Porque a través de un problema, y si este está bien definido, bien delimitado, vamos a realizar una buena justificación y lo vamos a ir justificando, ¿no? Al definirlo y delimitarlo, van a salir las preguntas. Bueno, que estas preguntas han de ser bases para poder formular los mismos objetivos o lo que son las hipótesis que tal vez algunos de ustedes, de los participantes, van a ir aplicando en su trabajo de investigación. Y esos objetivos nos han de orientar ¿a qué? A la metodología, ¿no? Así que esto ha de ser guía hacia los resultados, hacia las conclusiones que también responden a las preguntas. Así que es todo cíclico. Cada uno se han de relacionar. Así que, y eso a partir de ¿qué? De una revisión de literatura. Así que es muy importante tener a mano por lo menos 5 libros, 5 artículos que, bueno, sean temas del trabajo que uno está investigando. Si uno está realizando un trabajo de TICS, bueno, a mano tendrá unos libros, 5 textos de última edición de años recientemente publicados, ¿no? Que hablen de ese tema. Por lo menos 5 artículos tienen que tener a mano y esas deben de ser leídas por cada uno de ustedes. Elementos del planteamiento del problema. ¿Cuáles son los elementos principales de un planteamiento del problema? Está la definición y delimitación, preguntas de investigación y los objetivos. Hoy vamos a obviar lo que es la justificación. Yo sé creo que no la vamos a necesitar para lo que es construir lo que es nuestra monografía. Definición y delimitación. Acá vamos a establecer la unidad de análisis, los límites teóricos, temporales, espaciales del problema, preguntas de investigación, el qué del estudio y los objetivos, bueno, que han de ser guías, ¿no?, de nuestro estudio. Plantear el problema. Plantear el problema es afinar, estructurar más formalmente lo que es la idea de investigación. Formular el problema específico en términos más concretos, que sean explícitos de manera que sea susceptible de investigarse esto con procedimientos científicos. Hay que escribirlo en forma clara, en forma precisa y accesible. Vamos a ir viendo quién es el que tiene el problema. Se identifican los actores, a los participantes de forma activa, ya sea de forma pasiva, de forma directa e indirecta. Así que en dicho problema, estos actores pueden ser personas, pueden ser animales, cosas, pueden ser tangibles o intangibles, como modelos administrativos, políticas aplicadas, pueden ser personas naturales, personas jurídicas. Bueno, ¿qué está sucediendo en el momento de la investigación? Se trata de la descripción del problema. Hay que hacer lo que es la identificación del problema, ya sea de forma más precisa, describiéndolo a detalle. ¿Cómo está sucediendo? Sí, que son algunos pasos para poder realizar o estructurar lo que es un planteamiento del problema. ¿Cuándo está sucediendo? ¿Por qué están sucediendo los problemas descritos? ¿Qué sucederá si no se solucionan los problemas? Y las causas, ¿cuáles son las consecuencias de dicho problema? Y que son algunos pasos, ¿no? ¿Dónde se va a analizar? Causas, efectos. ¿Se explica qué genera dicho problema?
¿Qué ocurrirá si no se solventan el mismo? ¿Cómo solucionar lo que es la problemática descrita? Así que antes de lo que es la realización de una formulación del problema, se debe redactar en etapas hasta llegar a lo que es la formulación del problema. Bueno, para ello se conoce lo que es una serie de pasos, bueno, que se refiere a lo que es analizar con todo cuidado y determinado lo que se había escrito ya de lo que es la observación del fenómeno, narraciones de hechos, relatos, en lo que sucede alrededor del tema, ¿no? Los objetivos que persigue la investigación, pregunta de investigación, y que vamos a ir hablando cada uno de ellos en este proceso. Todo problema específico a investigar parte de una idea. Todo parte de una idea de investigación. Esta idea puede ser general, abstracta, compleja, y que surge de la realidad y de otros estudios previos, ¿no? Así que ese problema específico a investigar tiene que ser específico, tiene que ser concreto, susceptible de investigarse. Tiene una pregunta o duda que pretende responder a través de todo el proceso de una investigación. Así que siempre todo trabajo parte de una idea, ¿no? Acá tenemos una idea, parte de una argumentación razonable, ¿no? Que a partir de ahí vamos a llegar a un planteamiento. Criterios para el planteamiento del problema, según Carlin Herrey, esta debe estar formulado como una pregunta o como una proposición afirmativa, lo que es el planteamiento del problema. Debe expresar lo que es una relación entre dos o más conceptos o variables. Así que en estos estudios analíticos o en estudios descriptivos transversales, que son otros tipos que la vamos a ir también viendo de forma general en nuestro módulo, bueno, en donde se va a ir buscando asociación entre variables, estudios de asociaciones cruzadas, etcétera. Así que también otro criterio para poder plantear el problema es que debe de implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, medirse, observar de la realidad objetiva. Un planteamiento de problema, preguntas y objetivos. Definición del problema. Una proposición expresada en términos positivos, ya la fuimos mencionando hace instantes. Pregunta principal correctora, serán nuestros objetivos o nuestro objetivo general. Y bueno, habrá preguntas secundarias subordinadas, que son los objetivos específicos. Preguntas de investigación. Es una pregunta de investigación, o cómo podemos formular lo que es la pregunta de investigación. La expresión, formulación de la pregunta de investigación o problema, viene pues de la palabra fórmula, que bueno, significa arreglo, de términos de acuerdo a lo que es la relación observada entre ellos, los cuales, bueno, se asocian entre sí de la misma manera, según sean las leyes que dicen lo que es este tipo de fenómenos. Aunque obviamente pueden cambiar lo que es la magnitud de los términos que la van a ir conformando. Así que la formulación del problema ha de ser la parte conclusiva de todo planteamiento del problema. Formular lo que es un problema es hacer una pregunta plausible e interesante, preferentemente acerca de las causas que la origen. O el origen, pero ¿qué? ¿Sobre qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Que expliquen un hecho o fenómeno y que algunos lleven esto sí, algunos solo una parte. Y que van a ir respondiendo a esas preguntas. ¿Qué? ¿Sobre qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Consiste en redactar lo que es el planteamiento del problema con claridad. Hay que redactarlo sin ambigüedades y en forma de pregunta, ¿no? Puede ser una pregunta: ¿cuál es la prevalencia de los casos de sífilis en mujeres de más de 6 meses de embarazo, no sé, en Bolivia, ¿no? De enero 2017 hasta enero 2018, no sé. Así que la pregunta formulada en un trabajo de investigación, bueno, se plantea y se estructura formalmente.
una vez que, hemos ido identificando con precisión lo que es la problemática presentada en una investigación. Así, cuando una pregunta está correcta y adecuadamente formulada, en un problema solucionado de manera, oportuna y adecuada. Así que la formulación de problema debe de resumir claramente lo que es la presentación de la investigación. Estas pueden ser más o menos generales, considerándose las más precisas posibles. Hablar de la delimitación del espacio y la temporalidad. En una pregunta de investigación debe de estar el enunciado de lo que es la formulación del problema, ¿no? Señalar el lugar, dónde ocurrió, dónde está sucediendo o dónde se desarrolla esos acontecimientos que se indican en el planteamiento del problema. El hogar, la comunidad, si es un espacio físico, ¿no? Grupo escolar, grado escolar, institución, zona, municipio, departamento, nacional e internacional, Así que respecto a la licitación del tiempo, lo que es la temporalidad, también es necesario precisar lo que son los periodos en que ocurren los hechos que se están refiriendo en nuestro planteamiento de problema o en nuestra pregunta de investigación. Estas pueden ser, por ejemplo, periodos en el año 2018, en el primer semestre del año escolar 2015-2016, en el año escolar 2017-2018, en el segundo semestre. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de eficacia y cumplimiento a las disposiciones legales de los sistemas de administración y de personal en la institución? ¿No? Gestión 2017. Así podemos ir planteando lo que son las preguntas de investigación, que es después del planteamiento del problema. Pueden ser de 2 líneas, ¿no? Requisitos de la pregunta. Muy importante. La respuesta añade, complementa o mejora lo que es el conocimiento acerca del problema. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Tiene que ser interesante. Es motivante para el investigador. Tiene que ser clara, específica. ¿Y esto para qué? Para poder encontrar la respuesta precisa. Así que son estos uno de los requisitos muy importantes de las preguntas de investigación. Amplio, para poder articularse con el marco teórico. Tiene que ser contestable, que pueda ser respondida con los recursos y los medios disponibles para el investigador. Que puedan responderse con evidencia empírica. Debe de ser relevante, que no se conozcan las respuestas. Ética, que su respuesta también implique usar medios éticos. Algunos requisitos de las preguntas. Ejemplo, acá tengo un ejemplo. ¿Cuáles son los casos de sífilis y gonorrea en mujeres prostitutas de más de 6 meses de ejercicio? Santo Domingo, República Dominicana, enero de 2016 hasta enero de 2007. Acá podemos ir viendo que cada uno tiene lo que son los límites del espacio físico, lo que es la temporalidad, lo que es los periodos, ¿no? Una estructura completa para poder estructurar lo que es un planteamiento una pregunta de investigación. Título. Bueno, el título, muchos autores nos recomiendan no estructurarlo, lo podemos ir modificando en el proceso de investigación, así que no trabajen mucho para poder estructurar lo que es un título. ¿Ya? Así como la introducción y el título la podemos ir modificando, ¿no? O como la introducción en todo el proceso de lo que es la investigación la podemos ir desarrollando. Así que el título ha de ser considerado como el más breve resumen del trabajo. Es la parte importante de todo trabajo de investigación, ¿no? Como en los artículos, en la cual las editoriales, los árbitros están en el título, que tiene que ser no general, tiene que ser bien específico, ¿ya? Debe ser
una síntesis de lo que se va a hacer, por lo que generalmente responde a 3 o más de las siguientes interrogantes, que es, ¿cuál es el proceso? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué vamos a trabajar? Sujeto, objeto, ¿dónde? La localización, la geografía, pero ¿cómo? Técnica, método, ¿cuándo? La época o la fecha, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un título: prevalencia de diabetes mellitus en el centro médico para Asunción de Oruro en la sección de, ¿no? Acá vamos a ir respondiendo el proceso, sujeto, objeto, la localización, época o fecha, ¿no? Y son los interrogantes que deben responder para estructurar lo que es un título. Así que un título no debe de superar lo que son las 16 palabras. Muy importante evitar superar este número de palabras al poder estructurar lo que es un título. Acá, por ejemplo, tengo un planteamiento del problema. Vamos a hacer lectura de ello. Bueno, hemos mencionado al inicio que el planteamiento del problema ha de ser clara, directa, o sea, debe responder a las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo la vamos a ir solucionando? ¿Cuán importante, no? ¿De qué está sucediendo? Hay que hacer una identificación de cómo está sucediendo, cuándo está sucediendo, por qué, qué sucederá si no se solucionan, cuáles son las consecuencias. Así que vamos a hacer una lectura breve de este ejemplo. La diabetes es una enfermedad del metabolismo caracterizado por la falta al producir insuficiente insulina, o en algunos casos las células no tienen los receptores necesarios para responder apropiadamente a la insulina, que se produce normalmente o anormalmente en la glándula pancreática. En el Centro Médico Asunción, hasta el momento, no cuenta con datos actualizados acerca de la prevalencia de pacientes que realizan el correspondiente análisis laboratorial para el diagnóstico y o seguimiento respectivo, lo cual es una de las debilidades en el manejo médico integral de las personas que adolecen de esta enfermedad que hoy en día es tan frecuente encontrado en los consultorios, no solo especialidades, sino en la asistencia primaria en salud también. Sí que es un ejemplo corto, un planteamiento del problema, habla de lo que es la enfermedad de la diabetes, ¿no? Hace primeramente énfasis de la enfermedad y de cómo está la situación y bueno, qué pasa si no se soluciona, ¿no? Así de forma general. Y su pregunta de investigación sobre la misma investigación, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de pacientes diabéticos en la consulta externa del Centro Médico Asunción de Oruro en el año 2004? ¿No? También responde a todas las preguntas que estuvimos mencionando anteriormente para poder estructurar lo que es una pregunta de investigación. Los objetivos. Vamos a hablar un poquito de los objetivos. Los objetivos mencionan ¿qué se propone lograr con la investigación? Bueno, eso se refiere. ¿Qué se propone lograr con una investigación? Estos nos han de servir de guía para lo que es el estudio, nos ayudarán a determinar lo que son los límites y la amplitud del estudio, también orientan los resultados que se pretenden alcanzar, ¿no? Determina lo que son las etapas del proceso que se realizará. Así que, para poder realizar lo que son los objetivos dentro de lo que es el proceso de una investigación, es uno de los aspectos que adquiere mayor relevancia, ¿no? Aparte de lo que es la formulación de los objetivos, ya que dichos objetivos son los que nos han de orientar las demás fases de las fases del proceso de investigación. Nos ayudarán a determinar los límites y la amplitud del estudio, ¿no? Permiten definir lo que son las etapas que requieren el estudio, sitúan al estudio dentro de un contexto general, así que los objetivos han de responder a una interrogante. ¿Qué se propone lograr con la investigación? Así que los objetivos de una investigación son los fines que se han propuesto, los cuales nos
delimitan mejor el problema de investigación. Así que es aquello que se espera conseguir una vez finalizada lo que es la investigación, ¿no? También tienen características lo que son los objetivos, ¿sí? Deben ser factibles, verificables, precisos y concretos. Factibles, de alcanzar en el tiempo previsto para la investigación. Verificables, deben traducirse en resultados que pueden ser comprobados. Precisos y concretos, deben denunciar acciones a realizar a través de verbos infinitivos. Así que un objetivo encierra lo que es la formulación del problema, bueno, para la cual se debe clasificar los objetivos generales y en específicos. Los requisitos para plantear los objetivos son realistas, medibles, congruentes, importantes, capaces de redactarse evitando palabras subjetivas. Para poder construir lo que son los objetivos deben considerarse algunas interrogantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así que es importante para lo que es la investigación determinar con precisión y claridad lo que son los objetivos. Para tratarse de guías y conductores del camino trazado, muchos conocen rumbo, son metas donde se propone llegar. Así que los objetivos han de expresarse de manera clara, sencilla, siempre evitando lo que es la desviación y ambigüedad de la idea central. Estas deben de ser capaces de describir lo que es la situación futura, identificar, clasificarlos por orden de importancia. El objetivo general, expresa qué se hará para poder responder a la pregunta principal de investigación. Una pregunta vectora. ¿Quiénes serán los sujetos? El lugar, tiempo en que se realizará el estudio. El objetivo general nos orienta a la selección del diseño de investigación adecuado. Esta debe guardar lo que es congruencia con el título de estudio. Así que observé al revisar algunos trabajos de investigación, no existe ninguna relación entre su objetivo general y su título. Así que hay que tener mucho cuidado. Tiene que haber relación entre un título y lo que es su objetivo general. Así que el objetivo general nace como respuesta al problema identificado y ha de ser el macro, es el que se encuentra, ¿no?, implícito de los objetivos específicos y se logra como resultado del cumplimiento de ellos, representa lo que es el fin último, se puede decir que es la idea central de todo trabajo de investigación, bueno, el cual genera lo que son los objetivos específicos, ¿no? Así que el objetivo general debe analizar, explicar, predecir y controlar. Los objetivos específicos no son más que los pasos necesarios para lo que es la obtención de datos e información para alcanzar lo que son los objetivos. ¿Quién no escuchó que los objetivos específicos son como las heraditas, ¿no?, para llegar a la meta, para lograr ese objetivo general? Así que los objetivos específicos nos indican la secuencia de resultados que se alcanzará durante la investigación. Estas deben de ser concretos, alcanzables, cuantificables, y bueno, hay que especificar las variables de estudio. Siempre van de la mano de la pregunta secundaria, que son subordinadas, ¿no? Criterios para formular lo que son los objetivos. Deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Deben ser susceptibles de alcanzarse. Estas deben de ser medibles, observables, ser formulados con un verbo en infinitivo, ¿no? Apoyar, colaborar, ayudar, disminuir, escribir, ampliar, no sé, tantos verbos infinitivos que existen. Así que deben ser claros, entenderse con facilidad, ser precisos, al enfocarse con un solo aspecto del problema, seguir un orden metodológico y un ordenamiento lógico, deben de ser congruentes entre sí. Así que se recomienda diseñar y redactar lo que son los objetivos específicos de acuerdo a la siguiente estructura.
¿no? Que se les mencioné desde el inicio. El primer objetivo debe estar relacionado con lo que es el marco teórico. El segundo objetivo, o lo que es el tercero, al marco práctico de diagnóstico. El cuarto objetivo dirigido a lo que es la propuesta. Para que cada uno de ustedes estructuren de esta manera lo que son sus objetivos específicos de lo que son sus monografías. Ejemplo, acá tengo unos ejemplos de verbos infinitivos, los cuales pueden utilizarlo para poder estructurar, apoyar, colaborar, ayudar, disminuir, recopilar, escribir, exponer, ampliar, brindar, contribuir, desarrollar, establecer, evaluar, extender, analizar, mejorar, precisar, proponer, ofrecer, concretar, utilizar, sintetizar, precisar, ampliar, aplicar, presentar, relacionar, explicar, promover. Existen más tipos de verbos infinitivos que pueden utilizar para poder estructurar lo que son sus objetivos. Bueno, yo creo que terminamos acá. La justificación ha de estar de más. No les piden para poder desarrollar lo que es su trabajo de investigación. Yo creo que quedó claro, ¿no? Hacia acá, para poder desarrollar, que es su monografía. Si existe alguna duda o consulta en cuanto a los dos temas, bueno, que hoy se fueron explicando, bueno, yo estoy respondiendo. Y bueno, espero que hayan enviado todos sus trabajos de investigación a lo que es al correo, sus monografías. Revisé de algunos que, bueno, están bien, podemos decir, ¿no? Solo que los objetivos específicos fueron un poquito no cumpliendo, ¿no? Con lo que se ha ido, previsto, ¿no? Y poder relacionar cada uno de ellos con los tipos de marcos que existen en cuanto a la estructura de la monografía. Bueno, yo creo que quedó claro, ¿no? En cuanto a los material para lo que es la elaboración de las monografías, los enfoques, los tipos de métodos, ¿no? Se les envía lo que es la plataforma. No la pude subir a lo que es a WhatsApp porque pesan mucho. Para las personas que tienen acceso a lo que es la plataforma, pueden subir y hacer lo que es la descarga de los mismos videos que cada clase, bueno, la vamos realizando, ¿no? Se van subiendo cada video y los mismos materiales. Y ya. Yo creo que vamos a hacer una breve lista. Hola, licenciado. Stephanie, buenas noches, dígame. ¿Cómo está, licenciado? Una consulta. Le envié mi perfil de monografía a su correo. No sé si le llegó. No, teníamos hasta hoy, hasta la medianoche me tenían que enviar lo que son sus trabajos. Yo mañana les voy a hacer la corrección y se les va a rebotar. Hasta mañana, por favor. Mañana por la mañana lo voy a revisar y hasta lo que son tipo 2 les va a llegar lo que son. Licenciada, y una consulta. ¿Teníamos que enviarle simplemente el perfil o qué más teníamos que enviar? Lo que es el planteamiento del problema, los objetivos y lo que es el marco teórico. Sí, el perfil ya la tenían todos elaborado ya con lo que es el primer módulo. Así me comentaron. Sí, lo tenían que ya ir estructurando, rellenando, ¿no? Que es el marco teórico. Y no tienen que superar lo que son las 10 páginas, 12 páginas. Eran 5, 6, 7 títulos, los más importantes, ¿no? Que sustente lo que es su trabajo de investigación, no llevar otros temas. Había un trabajo de lo que era intoxicación, o sea, hablaban más de fórmulas químicas. Hablen de lo más importante.
Si van a hablar de estrategia educativa, bueno, hablen del tema, hablen de estrategia educativa, ¿no? De estructuración de mallas curriculares. No hablen solo de un tema, hablen qué les pide el título, ¿no? ¿Qué es propuesta? ¿Qué es implementar? ¿Qué es malla curricular? No más importa. Suficiente. Sí. Ya, yo creo que vamos a iniciar con lo que es la llamada de lista. Voy escribiendo. Yo creo que no existe más ninguna otra duda, ¿no? En cuanto a lo que son los párrafos. Mañana, el día miércoles, vamos a hablar de lo que es las normas APA. Vamos a ir viendo un poquito cómo citar los mismos párrafos, las mismas citas en normas APA. Vamos a ir viendo aquello el día miércoles. Yo creo que en cuanto a lo que es el párrafo, no existe ninguna otra duda, ¿no? Los tipos de párrafos la pueden ir aplicando. Eso les ha de servir, sirve para evitar lo que es la confusión, ¿no? En cuanto al mismo contenido. Muchos, la misma lectura no es entendible, no se sabe cuándo, dónde termina lo que es su párrafo, ¿no? El mismo contenido. Así que eso les ha de ayudar, la misma estructura, los mismos cuadritos que se les envió, y va a servir para poder, o para que ustedes mismos la desarrollen, ¿no? Aquí tengo. Pues eso les va a servir de guía, por ejemplo, ¿no? Acá tengo. Cristal, te voy a matar mierda. Me moleste. No, Espérame un rato. no la mate, Ahí. no la Oye, ¿qué mate. pasó? Por ahí creo que ha habido algo. Sí, va a haber algo, una masacre. Así, existen los tipos de párrafos, ¿no? Para realizar un párrafo de numeración, les ha de ayudar esos cuadritos. Les va a ayudar de mucho para que sus párrafos sean entendibles, sean coherentes, sean cohesión, ¿no? Les va a ayudar de mucho. Yo espero que la apliquen, quiero que la apliquen a la estructura lo que son el mismo contenido de su monografía y para lo que es el mismo artículo, ¿no? Por ejemplo, acá un párrafo de secuencia, ¿cómo se construye? Acá tenemos el procedimiento, se las envié con ejemplitos más, ¿no? Ejemplitos acá, un párrafo de secuencia. Tenemos otro tipo de párrafo. Acá tenemos, ¿no? Párrafo de comparación y contraste. ¿Cómo desarrollar? Acá también tienen los ejemplitos, que les ha de ser mucho, les ha de servir. El material, los libros, las he subido, porque toda explicación que se da en clase es a partir de un texto, de un libro que está en plataforma, la van a ir descargando, ¿no? Y los errores comunes, acá como estructurar, por ejemplo, un párrafo de desarrollo de un concepto y colocar lo que es la idea principal y debajo de ellos lo que son los ejemplos o los argumentos, ¿no? Evitar los errores que se les menciona acá. Pero si cometen un error de ello, ya no sería lo que es un párrafo, por ejemplo, un tipo de concepto, ¿no? De desarrollo de un concepto. Yo creo que en ello no existe ningún problema. Los ejemplitos también les ha de servir para que se guíen, ¿no? Y poder estructurar ese tipo de párrafos. Vamos a hablar la clase siguiente, cómo citar normas APA, que es un tema, ¿no? Para la siguiente clase. Y en cuanto al planteamiento de problemas, de la misma manera, para que tengan idea de cómo estructurar lo que es un planteamiento de problema, ¿no? Lo vimos bien. La justificación no se las quiero dar para que no se confundan, si no nos piden lo que es nuestra monografía. Así que un planteamiento de problema bien claro, que también cumplan con todos los requisitos que fuimos explicando, los objetivos, cómo deben de ser estructuradas. Observé algunos objetivos que inician con verbos infinitivos, no tienen que estar en infinitivos, utilizar, elaborar, desarrollar, disminuir, no se apliquen. Y de la misma manera los objetivos generales, objetivos específicos, ¿no? El primero, cómo debe estar relacionado, marco teórico, por favor, que si no, el tribunal les van a ir pidiendo que la vuelven a corregir, eviten, desde ahora. Bueno, vamos a hacer una breve llamada de lista. Tanto Alejandra, hoy es fecha
Cuatro. Cuatro. Ya. Presente, Licen. Ya. Daniel Canaviri. Ya. Las personas que no tienen audio pueden escribirlo a lo que es al chat acá en plataforma, ¿no? Poner presente o su nombre. Colocan su nombre y bueno, yo les voy colocando la lista. Franz Alvarado. Presente, Licen. Ya. Igor Hurtado. Presente, Licen. ¿Ya? Marcelo Apaza. Presente, Licen. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Maribel López. Presente, Licen. Ya, Maribel. Nelson Ramírez. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas noches, Nelson. Raúl Flores. Ya. Vincent Zambrana. Presente, dicen, buenas noches. Buenas noches. Cristóbal Navia. Bueno, hoy tampoco se encuentra. Las dos últimas clases tampoco estaba. Bueno. Gabriela Ailón. Presente, Licen. Ya. Lourdes Fuentes. Valesca Jiménez. Perdón, Licen, Lourdes Fuentes aquí. Ya. Valesca Jiménez. Presente, Licen. Ya. Carlos Chuncho. Presente. Ya. Juan Vázquez. Presente, Licen. Ya. Luis Alberto. Presente, Licen. Ya. Licen, Luis Alberto, presente. Ya. Ya está en la lista, Luis. Es tuyo. Gracias. Margarita Flores. No se encuentra Margarita. Mario Herbas. Ya, Mario. Milton Villa. Presente, Licen. Ya. Johnny Ordóñez. Presente. Sonia Mamani. Presente, Licen. Ya. Stephanie Velázquez. Presente, Licen. Ya. Karina Villalta. Brisna Lucy Saca. Licenciada, buenas noches. Presente. Brisna. Presente. Ah, ya. Pensé que era Karina. Bueno. Suturi Edwin. Licen. Presente, licenciada. Ya. Suturi Edwin. Presente, Edwin. Jorge Fernández. Presente, Licen. Ya. Alex Celada. Presente, licenciada. Presente. Ya. Amílcar Pozo. Bueno, no se encuentra. Bueno, en cuanto a los trabajos. Amílcar, ya está. Era raro, porque siempre está Amílcar en clase. Ya.
En cuanto a los trabajos de investigación, bueno, hasta mañana se les va a rebotar lo que es las correcciones. Sí, hasta mañana, hasta las 2 de la tarde para todos, ¿no? Si es hasta mediodía. Va a llegar ya, lo van a ir revisando. Y de acuerdo a ello ya pueden ir haciendo lo que es el realizar las encuestas. Y ya muchos ya la tienen estructurada la clase anterior, muchos me la enviaron al correo y ya la tienen. También se hizo las correcciones. Pueden hacer lo que es el trabajo de campo, sus entrevistas, sus encuestas, sus cuestionarios. Suficientes unas 8 o 9 preguntas. La pueden ir realizando. Bueno, mañana con el mensaje se les va a ir rebotando. Esta semana lo pueden ir realizando. Y bueno, en cuanto... Sí, tenemos una semana o 2, 3, tenemos tiempo. Realízanlo entre esta semana. Bueno, para las personas que tienen tiempo, pueden estar ya elaborando o ya haciendo lo que es el trabajo de campo. Ya, vamos a Cristóbal. Ya. A Cristóbal, descuide, ya está como decente. Bueno, en esa semana ya pueden ir realizando, vamos a seguir realizando lo que es el trabajo de campo. Y para la subsiguiente semana ya tengan los resultados y bueno, ya estaríamos culminando con lo que son la propuesta, lo que es el capítulo de la propuesta. Y mira, una semana antes de lo que es finalizando lo que es el módulo, ya tendrían todos, ¿no? Estructurada lo que es la monografía. Bueno, yo creo que hoy culminamos lo que es esta clase. Eran 2 temas que teníamos que llevar hoy. Los 2 temas previstos ya las culminamos. Yo creo que no queda ninguna otra duda, ¿no? En cuanto a los 2 temas que hoy se han ido explicando. Bueno, nos vemos el día miércoles. Que tengan una linda noche, abríguense que hace mucho frío. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, licenciada. Hasta el miércoles, Stephanie.